Historia de Honduras. Buenas tardes. Este mini documental es presentado por Yasmin Contreras, estudiante de CUT. En Honduras en la década de los 80. Honduras inicia la década de los 80 con crisis económicas, políticas, muchos la llaman la década perdida. Todo esto inició a finales de los 70. En los 80, Centroamérica sufrió el más sangriento conflicto del continente desde la Revolución Mexicana. Casi 1 millón de muertos y varios millones de desplazados, en una guerra que duró más de una década. Durante esa guerra se enfrentaron 300.000 hombres entre reguladores e irreguladores en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En aquellos años, Estados Unidos toleró un genocidio en Guatemala, ocupó militarmente a Honduras, gobernó El Salvador, hizo la guerra a Nicaragua y terminó invadiendo Panamá con sus tropas en 1989. Con ellos, factores externos: guerra salvadoreña con el pueblo, surgimiento de las guerrillas, consecuencias de los gobiernos militares en décadas anteriores, crisis económicas a causa de los desastres naturales, represión militar y policial, desigualdad social en Centroamérica. También influyeron factores internos: Guerra Fría, bloque socialista de la Unión Soviética, intervención extranjera en Honduras. Sus consecuencias fueron consecuencias tanto como económicas, políticas y fronterizas. En lo económico, incremento de la deuda externa, estanco de la economía, retraso del desarrollo. En lo político, muchos muertos, muchos afectados por la guerra. Y en lo fronterizo, violencia por parte de Estados Unidos para la soberanía. Las fronteras fueron cerradas con fin de detener los revolucionarios. Globalización y economía. El país tuvo un ritmo lento debido a la intervención de los extranjeros, a la presencia del poder militar en la toma de decisiones del Estado y a una sociedad desorganizada y pasiva. El resultado fue el deterioro económico de la población y la profundidad de la pobreza y desigualdad. Programas de ajustes PAE. El PAE
Fue creado por organismos de finanzas internacionales. Los programas dependían de su finalidad y beneficios, tanto como en su finalidad era la liberación del mercado, reproducción del aparato estatales, de las empresas gubernamentales, los beneficios, financiamientos permanentes de sus gobiernos, exportación para la economía mundial. Entre los impactos que provocaron el PAE, crearon un espejismo de desarrollo al tener mucha tensión en muchos países. La política económica de Suazo Córdoba en Honduras se caracterizó por favorecer a un grupo de empresarios con préstamos y subsidios, reducción de costos y aumento de las ganancias de los transnacionales, alto nivel de déficit fiscal, mala administración de economía, lo que incrementó la deuda externa del país. Crisis de la deuda. La crisis de la deuda, sin embargo, y a pesar de los resultados positivos comentados, algunos aspectos del desarrollo hondureño no resultaron sostenibles e incluso contribuyeron a profundizar los desajustes estructurales, en particular la dependencia y la vulnerabilidad externa. Eso así como al finalizar la década de 1970, una combinación de fenómenos, unos naturales y otros coyunturales, unos internos y otros externos, se amalgamaron para producir la peor crisis que la economía hondureña haya sufrido en el presente siglo. Globalización en Honduras. Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala que consiste en el crecimiento, comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. En ellos están los factores de la globalización: impulsar el desarrollo, beneficios potenciales, mayor capacidad de la maniobra frente a la fluctuación de las economías nacionales, riesgos y responsabilidades de las empresas multinacionales. Preguntas sobre el tema. ¿Por qué se le llama la década perdida? Se le llama la década perdida, pues hubieron muchos muertos, desaparecidos en ese tiempo. En la Guerra Fría, ¿por qué se dio la Guerra Fría entre China y Estados Unidos? Según Donald Trump, esa guerra venía desde años antes por comercios. ¿Qué significa PAE? PAE significa Programa de Ajustes Estructurales.
Gracias por su atención.